En este video veremos una colección de figuras Lego basadas en las series de Glitch, The Amazing Digital Circus, Murder Drones y el Distrito Gaslight. Así que quédate para descubrirlas todas. La primera figura de esta colección es Pomni. Esta es una versión del personaje basada en su apariencia del episodio 4, por lo que lleva puesto su uniforme del restaurante Sputzi's. Al igual que la primera figura que hice de Pomni, tiene una cabeza regular y piernas medianas para simular su baja estatura. Su sombrero de arlequín es una pieza especial que incluye su cabello y su accesorio es una pieza existente de bolsa Lego, con el logo de Sputzi's impreso para simular una bolsa de papel del restaurante. La segunda figura de la colección es Uzi Dorman, la protagonista de la serie Murder Drones. Ella también lleva piernas medianas, pues tampoco es muy alta. Su cabeza es una pieza regular, pues la mayoría de los personajes de Murder Drones tiene cabezas bastante simples. Su cabello es un molde nuevo que incluye su gorro. Su accesorio es una nueva pieza que representa el arma de rayos que Uzi creó para defenderse de los Murder Drones, la cual tiene un tamaño bastante considerable. ¿Cuál es tu serie favorita de Glitch? Antes de continuar con el video, les mostraré la silueta de dos de las figuras restantes de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Deje sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron Fernanda Heredia, el Samurái de la Muerte y Josué de Draw. Gracias por participar. La tercera figura de la colección es Melancholy, la protagonista de la nueva serie de Glitch, el Distrito Gaslight. Ella tiene una apariencia bastante similar a la de un ser humano normal, por lo que también utilicé una cabeza regular en su figura, con una nueva pieza de cabello que representara mejor todos sus detalles. Como accesorio decidí incluirle el huevo de ángel que roba en el primer capítulo de su serie. El resto de la figura no tuvo mayor complicación. La próxima figura es Kane. Ya que este personaje no cambia mucho de un capítulo a otro, esta figura solo es una versión actualizada de la que incluí en mi colección completa de figuras del asombroso circo digital. Te recomiendo ver ese video si aún no lo has hecho. Su cabeza es un molde nuevo con bastante detalle que también incluye su sombrero. Sus piernas son cortas y sobre ellas tiene una pieza de tela que complementa su vestimenta. Su accesorio es su bastón. Me encantaría tener esta figura en mi colección. La siguiente figura es designación serial N, o simplemente N. Este personaje ya lo había incluido en mi colección de Lego de personajes robot, pero no podía faltar también en esta colección. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. El cabello de esta figura es una pieza especial y por debajo de su torso se sujeta un accesorio con su gran cola de aguijón. Para terminar con la primera mitad de los personajes, tenemos a otro de los personajes del Distrito Gaslight, Ken el Carnicero, el padre adoptivo de Mel. Este personaje tiene una cabeza especial que captura mejor todos los detalles de su rostro, además de su cráneo partido por la mitad. Sobre su cabeza lleva siempre un cuchillo de carnicero, el cual naturalmente le incluí como accesorio a esta figura. El resto de su cuerpo no lleva accesorios adicionales, pero tiene bastante detalle. Y ahora, una pausa para aprender. Artificial. Algo que no es natural o que es falso. Usualmente hecho o producido por el ser humano. Ejemplo:
Las canchas de fútbol utilizan pasto artificial porque es más fácil de cuidar. Muchos aparatos electrónicos utilizan una inteligencia artificial. Fin de la pausa. Como séptima figura de esta colección tenemos a una versión totalmente nueva de Gangle, representándola con su uniforme del capítulo 4 del asombroso circo digital. Esta figura es totalmente diferente a la otra figura de Gangle que realicé anteriormente. Durante este capítulo ella lleva una nueva máscara con varios detalles particulares que representé en su pieza especial de cabeza. Su accesorio es una pieza impresa del dibujo de ella y sus amigas del circo, el cual realiza al final del capítulo que protagoniza. La siguiente figura es designación serial B, o simplemente B. En esta versión de su figura decidí incluirle un enorme accesorio de alas que se coloca en el cuello de la figura. Si el video te está gustando hasta ahora, no olvides apoyar mucho dejando un like y compartiéndolo, pues eso ayuda muchísimo al canal. Por debajo del torso, esta figura incluye su pieza de cola, al igual que la figura de N. Como este personaje ya es bastante complejo, decidí que estaba bien no incluir un accesorio con ella. La siguiente figura de la colección es Breadhead, o Pancracio en español. Este personaje tiene una enorme cabeza con la forma de una barra de pan, por lo que su pieza especial de cabeza es la más grande de toda la colección, y seguro se vería peculiar en el mundo real. Su accesorio es una pieza impresa que representa la levadura de rápido crecimiento que este personaje consume para aumentar su tamaño y su fuerza. Pancracio es mi personaje favorito del distrito Gaslight. El siguiente personaje es Kinger. Decidí que este personaje fuera el último miembro del circo digital, ya que es uno de los protagonistas en el episodio 3 de la serie. Esta es una versión actualizada de la figura que incluí en mi colección de la serie, y su diferencia principal es el accesorio que incluye, ya que decidí colocarle una escopeta como la que utiliza en el tercer episodio, para defenderse dentro de la mansión embrujada. Esta es la única figura en la colección que no lleva piernas. La siguiente figura de la colección es Sin, uno de los antagonistas principales de Murder Drones. Esta figura es de su versión utilizando el cuerpo de Tessa como un disfraz, por lo que es una figura bastante siniestra. Su cabeza es una pieza regular con una nueva pieza especial de cabello que tiene bastante detalle e incluye su moño. Su accesorio es una pieza impresa que representa el Absolute Solver, la entidad malvada que ocasiona los problemas de esta serie. Le mando un saludo a Alvin Yakitori, que sugirió realizar más figuras de Murder Drones para una colección de Lego. Finalmente, la última figura de esta colección es Mod, el cuarto miembro de la Muerte Sonriente. Para él utilicé una pieza regular de cabeza Lego. Sin embargo, su rostro parece como si se hubiera derretido, por lo que agregué una pieza que se coloca por debajo de su cabeza y que le agrega más detalle a su quijada. Sobre su cabeza lleva un accesorio de sombrero café, y como complemento para esta figura incluí un rifle de francotirador, como el que utiliza este personaje. ¿Tú ya viste el primer episodio del distrito Gaslight? Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. ¿Cuál de las figuras del video fue su favorita? Las mías fueron Ken el Carnicero y Sin.
Hoy en los fanarts le mando un saludo a Marcelo Serrano, quien hizo su versión de Esmeralda en el universo de Murder Drones. Me encantó el resultado. Me veo increíble. También a Fabio Tenorio, que modificó mis Legos de Plantas vs Zombies para hacerlos versión creepypasta. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. No olvides que también puedes hacerte miembro del canal, desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.